Bienvenidos a De Cero a Héroe, el podcast en donde transformamos ideas en negocio y a soñadores en empresarios. Hoy es un día especial para mí. Tengo una invitada maravillosa, una persona que considero mi amiga, mentora, referente y todo lo demás. Ella es número uno en ventas en Latinoamérica, según Fabicon, en LinkedIn. Y realmente es un placer para mí hablar con ella. Siempre es un placer para mí hablar con ella. Yo he estado en su podcast dos veces. Esta es la primera vez que está en mi podcast. Y para mí es un honor tener hoy día a mi invitada y que la presento, Verónica Villamarín. Vero, ¿cómo estás? Bienvenida de Cero a Héroe. Gracias, Jesús, y la verdad que me siento súper honrada de estar acá. Sabes que te admiro muchísimo, tenemos una relación linda de amistad desde que nos conocimos y siempre estamos interactuando, pasándonos ideas, interactuando en este mundo, sobre todo lo que son redes sociales. Y gracias por invitarme a tu casa, como yo suelo decir, a tu espacio. Para mí todo un honor estar acá con toda tu comunidad, amigo. Gracias, gracias. Y bueno, para empezar un poquito, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Verónica Marín? Ya yo conté un poquito, ¿no? Pero a ver, Ujú. ¿qué me cuentas tú de ti? ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que haces? Cuéntanos un poquito. Ok, mira, cuando yo me presento, si bien es cierto, tengo títulos, o sea, que avalan un tercer, un cuarto grado, pero hay algo que a mí me caracteriza y en mi personalidad y yo me presento siempre como vendedora de corazón. Y ya lo vas a entender por qué. Obviamente, actualmente yo ayudo a muchas empresas, a emprendedores, a empresarios, a vendedores a incrementar sus ventas, a tener procesos comerciales a través de mis metodologías probadas, pero yo podría presentarme como consultora corporativa, como mentora de ventas y negocios, pero no quiero perder nunca la esencia, Jesús, de lo que yo soy. Yo doy gracias a la vida de haber conectado en algún momento con las ventas y yo me considero hoy como una vendedora de corazón, así me defino yo. Ay, qué bonito, vendedora de corazón. O sea, has transitado un camino maravilloso y has transitado y has pasado por muchas cosas, pero te mantienes en tu esencia, ¿no? O sea, yo me imagino que dentro de tu historia que nos vas a contar ahorita, está cómo te hiciste vendedora, dónde aprendiste vendedora, pero lo bonito es que después de todo este camino que has recorrido, todavía te mantienes como vendedora de corazón. Y eso es admirable porque para nosotros, la mayoría de mi audiencia no somos vendedores de vocación, somos vendedores no voy a decir por necesidad porque suena como Ujú. a escasez, ¿no? Pero hemos aprendido a ser vendedores porque queremos levantar un negocio, porque hacemos, y le hemos agarrado cariño. Yo le he agarrado un cariño enorme a las ventas porque entendí que vender no es estafar a nadie, vender es realmente ayudar a la otra persona, ¿no? Este, más que tú mantengas tu esencia me parece maravilloso. Sí, y sabes que Jesús, yo con el tiempo me he dado cuenta que mi propósito actualmente es dignificar y profesionalizar esta profesión. Porque como tú dices, o sea, hay muchas personas que han llegado al mundo de las ventas por necesidad, porque fue la única opción, porque me quedé sin trabajo, por muchos factores ajenos a su voluntad. Y trabajan de forma empírica, trabajan de forma muy forzada, trabajan con creencias inconscientes y les cuesta tanto hacer esta profesión. Entonces, yo he logrado identificar y te digo, o sea, a mí las ventas me han cambiado la vida. Yo siempre cuento mi historia. Hoy en día, muy lindo ser la número uno en ventas, según LinkedIn en Latinoamérica, tener una empresa que abrió ya puertas. Yo estoy en Ecuador, pero ya tengo empresa en Estados Unidos. O sea, doy conferencias internacionalmente, pero yo no sería nada de eso si yo no hubiera conectado en algún momento con esta profesión tan linda. Entonces, ¿cómo no dar gracias? O sea, y es como yo lo veo, ¿no? Es el medio que a mí me ha permitido, o sea, llevar mi vida y pasar de no ser nadie, de ser una vendedora, porque yo cuento mi historia, yo empecé vendiendo libros, de empezar vendiendo libros. Después de haber sido supervisora, haber sido gerente general en una multinacional, hoy tener mi propia empresa, ser conferencista, ser la número uno, solo porque aprendí en algún momento a vender. O sea, ¿cómo no puedo dignificar esta profesión tan lindo que me ha dado tanto, Jesús? Qué bonito. Y yo siempre pienso, o sea, ahora que yo me metí en este mundo de las ventas, siento que quien aprende a vender no pasa hambre nunca. O sea, básicamente aprendes a conocer a la otra persona, aprendes a entender sus necesidades
y de cierta forma buscas resolverla, ¿no? Y yo creo que es una de las profesiones, si no una de las más antiguas y que Ujú, realmente en Latinoamérica yo creo que la hemos machacado hasta el cansancio porque la hemos puesto como ser vendedor es malo, ser rico es malo y un poco de cosas que han dicho que es malo. Yo, y como tú lo cuentas, yo siento que vender es maravilloso, o sea, porque tienes el don y tienes la posibilidad de ayudar a alguien más. Y es una de las cosas que yo vengo educando a mi hijo, o sea, él está preadolescente y todavía no le agarra el hilo bien, más es una de las cosas que yo quiero que él entienda que aprender a vender, así no te conviertas en vendedor, pero aprender a venderte por lo menos. O sea, porque yo sí, ujú. nunca he sido vendedor de calle, pero yo he vendido muy bien a nivel corporativo. Yo soy el que pongo mi nombre, hago las cosas bien. Y es más, las ventas se tratan de eso también. O sea, no es necesariamente salir a la calle, tocar puertas y ofrecer un bien o un servicio para recibir dinero. También cuando tú estás dentro de un ambiente corporativo como estoy yo, este, saber venderte a ti, saber entender cuál es tu valor que puedes ofrecer a un departamento, este, es importante, ¿no? Como profesional. Entonces, Vero, cuéntame un poquito eso que acabas de decir que me llamó la atención sobre esa historia que empezaste vendiendo libros. Cuéntame eso, que ese no me lo habías contado. Cuéntame a mí. Sabes que yo muchas veces no he contado mi historia, pero bueno, las ventas en mi caso empiezan más atrás. Porque a mí esa pregunta me dicen, oye, pero ¿en qué momento aprendiste a vender? Y yo aprendí a vender desde los 7 años. O sea, ¿y cómo nace mi historia? Yo tengo una mamá que tenía un negocio que era un micromercado y mi mamá desde muy pequeños nos hizo como valorar el dinero. Entonces, cuando tú le decías, mami, cómprame este pantalón, ella te hacía trabajar y te decía, yo para comprarte este pantalón, tú tienes que venir acá al negocio y ayudarme, por ejemplo, 4 sábados y yo te compro el pantalón. O sea, nunca fue como, yo quiero y te lo compro, ¿no? Entonces, como a mí no me gustaba ir a su negocio, porque era un negocio que a mí nunca me gustó, y yo decía, ¿cómo genero dinero? ¿Cómo genero dinero? Y se me ocurre, pues, comprar la primera funda de chupetes. O sea, le pido que me venda una funda de chupetes y yo me voy a la escuela y yo en los recreos y así en los cambios de horas les vendía a mis compañeras y al inicio tenía para una funda y mi ganancia, ¿no? Hasta que llegué a tener para 2 fundas y ya, y comencé como a separar el dinero de lo que ganaba, ¿no? Entonces, yo hice de eso un estilo, o sea, yo desde muy chiquita comencé a generar dinero porque no quería pedirle a mi mamá porque sabía que ella me iba a poner en el negocio que a mí no me gustaba. Entonces, yo aprendí desde muy chiquita a generar dinero, yo inconscientemente, porque no sabía lo que estaba haciendo, aprendí a generar ganancias y a tener libertad por saber vender. ¿Ya? O sea, yo compraba lo que yo quería, nadie me decía tienes que venir acá o hacer algo, porque yo decía, a mí eso no me gusta, o sea, no me gusta tu negocio, yo no quiero estar acá, pero no te voy a pedir, yo sé cómo hacerlo. Entonces, desde muy chiquita yo empecé a vender, te digo, por esa falta, voy a decir, por tener libertad. Y yo asocio mucho las ventas en tener libertad, ¿no? En que tú puedes tener, las ventas es una habilidad que si tú la sabes vender, puedes generar ingresos económicos, como tú dices. Yo no conozco un buen vendedor que se haya muerto de hambre, nunca. ¿Por qué? Ujú. Porque eres muy hábil, tienes la habilidad desarrollada para vender chupetes, vender ropa, vender lo que sea y generar, ¿no? Generar ingresos. Y eso es lo que yo empecé desde muy chiquita. Ahora, cuando yo ya termino, y esta actividad yo la hice por años, Jesús. Yo pasé a la universidad, al colegio. En el colegio también vendía chocolates, vendía dulces. Y te digo, yo me acostumbré, yo nunca he pedido en mi casa para el cine, para irme a comer con una amiga, porque desde muy chiquita aprendí a generar y como te digo, tenía esto de que no me gusta estar en tu negocio, mami, no te voy a pedir. Entonces nunca pedí dinero y aprendí a generar desde muy pequeña. Pero ya a los 18 años, te cuento que mi papá tenía una librería en el centro histórico de Quito y yo empiezo a trabajar con él y yo empiezo en ventas de mostrador, vendiendo libros. Entonces, así empiezo yo las ventas ayudándole a él en su negocio. Posteriormente, cuando yo me quiero independizar y ya comienzo a buscar trabajo, me sale en no sé si tú recuerdas, pero en Venezuela, Colombia y Ecuador había una empresa que se llamaba Círculo de Lectores, que Ujú. era una empresa que vendía libros a través de revista. Y yo empiezo, después de haber trabajado en la librería de mi papá, cuando ya me estaba independizando, que estaba en la universidad, a trabajar acá vendiendo libros, golpeando puertas, ofreciendo los libros.
así es mi historia como yo empiezo en ventas, ¿no? O sea, ya para una empresa formal. Entonces yo empiezo, como te digo, pero mi historia empieza desde los 7 años. Ah, qué importante, o sea, qué diferente. O sea, voy a decir lo mismo, porque, lo mío, porque yo realmente no tengo ese background. Yo sí tuve como que una idea de vender cosas cuando yo estaba en el colegio. Mi primo era muy bueno dibujando y él se inventó unas, unos stickers, ¿no? Unas calcomanías. Ujú, Él las dibujaba, él hacía sus propios dibujos, les ponía su papel pega arriba y las empezó a vender, ¿no? O sea, yo como que, como siempre, como a mí siempre me comparaban con mi primo y como yo quería hacer las cosas también como él, yo dije, bueno, yo no sé dibujar, pero entonces yo empecé a recortar figuritas del periódico. En Venezuela había un libro que se llamaba, ujú, un inserto que venía del periódico que se llamaba Meridianito, que era de niños. Entonces yo empecé a recortar que sí, los muñequitos, las mariposas, no sé cuánto. ujú, Y también empecé, obviamente no vendí nada, pero eso fue como que mi primera exposición. Y ahorita que lo cuentas, yo no, nunca lo cuento, pero mi papá trabajaba en la farmacia de mi abuelo. Mi abuelo tuvo mi abuelo era farmacéutico, tuvo una farmacia toda la vida y cuando mi abuelo estuvo más viejo, le dijo a mi papá que se encargara de la farmacia. Entonces mi papá era el encargado de la farmacia. Y yo iba ahí desde, qué sé yo, 7, 8 años a atender la farmacia. Y yo también atendía a mis clientes. Era completamente diferente porque cuando tú eres vendedor demostrador, literalmente la gente llega a ti con una necesidad, ¿sí? O tiene una prescripción, en ese caso una farmacia, viene con una prescripción médica y tú se la buscas, le cobras y ya, ¿no? Este, pero nunca, o sea, yo siento que eso me dio a mí como exposición con el público, pero nunca me enseñó a vender porque yo nunca tuve que vender más allá de eso. ujú, Pero no me había acordado, y ahorita que dijiste lo que el negocio de tu mamá no te movió, pero el negocio de tu papá sí, porque lo viste como algo para aprender y para exponerte un poquito más. Este, ujú. o sea, me parece una bonita historia. Y aparte de eso, ¿qué vino después? O sea, saliste de ahí, empezaste, te Ujú. educaste, ¿qué hiciste después? Mira, yo a la par, o sea, yo cuento, o sea, yo crecí en un hogar de clase media, pero con muchas creencias limitantes de dinero, ¿ya? Muchas, muchas, o sea, desde muy chiquita mi mamá, o sea, mostrándote que si tú quieres tener dinero tienes que esforzarte, o sea, siendo una niña, mami, cómprame esto, ok, vienes 4 días acá, trabajas y yo te doy, o sea, a diferencia de lo que hacen los padres hoy día, yo quiero hacer la mano y toma. Mi mamá jamás, o sea, yo no tengo una memoria de que mi mamá haya hecho eso con nosotros y por eso yo, para que no, para mí era un castigo ir a su negocio, ¿no? No me gustaba para nada. Entonces yo veía la forma en que no te voy a pedir, pero yo voy a comprarme y voy a generar, ¿ya? Entonces, desde muy chiquita, en mi niñez, nosotros pasamos, como te digo, a pesar de ser de clase media, pero con creencias muy limitadas de dinero. O sea, siempre faltaba el dinero, había discusiones de papá y mamá por dinero. Entonces, y yo siempre sufrí y por eso te puedo decir que inconscientemente tenía una mala asociación con el dinero. Entonces, cuando yo empiezo mi carrera a estudiar, yo estudié turismo, yo automáticamente trabajé y estudié. Por más de que era el negocio familiar, yo iba, yo ganaba un sueldo y tenía que trabajar porque obviamente tenía que proveer, como te digo, mis estudios y tenía que proveer para mis pasajes, para mis colaciones, para todo, ¿ya? Y yo empiezo trabajando y estudio turismo, o sea, una carrera totalmente diferente a las ventas. Y cuando mi papá justo fallece en el último semestre de la universidad que yo estuve, obviamente mis hermanos me decían, tú te puedes hacer cargo del negocio o lo vendemos. Y yo decidí vender el negocio. ¿Por qué? Porque no era algo que yo me veía o me visualizaba. Yo había estudiado turismo, estaba terminando mi carrera y mi sueño en ese momento era que yo me quería ir a Estados Unidos a trabajar porque obviamente te digo, mis papás no tenían la posibilidad de mandarme para un intercambio, o sea, eso no había en mi tiempo, o sea, yo iba a trabajar, a hacer estas cuestiones de trabajar y que te paguen para que tú puedas aprender inglés. Entonces yo hice esas movidas para irme a trabajar allá, a trabajar en un restaurante y tengo la oportunidad de conocerle a una prima mía que no había convivido con ella porque ella se fue muy chiquita a Nueva York y ella era visitadora médicos y ella trabajaba en Sanofi Adventist, yo recuerdo mucho, ¿no?
Entonces, cuando yo iba a Nueva York, yo le veía que ella me recogía en un carro, wow, en un Ford Mm. así, pero grandote, y que abrías la cajuela y había un montón de muestras y de papeles, y que cuando te decía, ella te decía, prima, yo te voy, o sea, acompáñame, yo estoy trabajando, ¿no? Y me llevaba por la Gran Manzana y se metía a los edificios, y yo me quedaba así en la recepción esperándole, y ella subía, bajaba, y ya venía trabajando. Yo decía, ¿a qué se dedica ella? O sea, yo no entendía qué estaba haciendo. Y cuando me quedaba en su casa decía, ¿saben qué? Yo tengo hoy una cena y se iba a los mejores restaurantes de Nueva York, todo pagado porque tenía que llevar a médicos y yo decía, wow, o sea, yo me enamoro porque eso yo no lo vi nunca en mi casa. O sea, no había ese estilo de vida, ¿no? No había para irse a restaurantes de lujo, no había para que alguien te dé un carro. Entonces yo le pregunto a mi prima y le digo, oye, ¿a qué te dedicas? O sea, ¿qué haces? O sea, Dios me dio la vida me dio la oportunidad de ver algo que yo no había, no tenía una referencia de eso. Entonces mi prima me dice, yo soy visitadora de médicos y yo cuéntame más, o sea, ¿qué haces cuando vas a los edificios y yo me quedo abajo? No, que yo subo a verlos a los médicos y la idea es que ellos me tienen que prescribir y el carro es de la oficina, la tarjeta de crédito donde me voy al mejor restaurante de Nueva York es de la oficina y yo les estoy llevando a médicos y me cuentan, ¿no? Yo digo, enamorada del estilo de vida de ella, ¿no? Yo digo, yo voy a llegar a hacer eso en Ecuador. Mira, estudié turismo, me regresé a Ecuador y lo primero que hice fue hacer un curso de visitadora médicos. O sea, Ok. llegué, hice el curso de visitadores médicos y terminé al mes y empecé trabajando en el laboratorio más chiquito que había en Ecuador, donde no me daban carro, donde no había la tarjeta para la prescripción. Yo sí, yo digo, yo he picado mucho piedra, o sea, en todas las profesiones que me he metido. Pero yo decía, lo importante es entrar, o sea, ya que entre, yo voy a ir abriendo paso, ¿no? Ya cuando ingresé, estuve 6 meses en este laboratorio, me di como a conocer en la zona, la gente veía que hacía un buen trabajo y después ya 6 meses me propusieron un laboratorio más grande y para hacerte corto, yo empecé en la industria farmacéutica en el 2007 y en el 2012 yo estaba en el laboratorio más grande de Ecuador, que era Mesher Bandon, en el número uno. Fui haciendo carrera, ¿no? Y así es como yo me involucro porque ese también es una venta de un intangible, de la prescripción médica y empiezo, ya te digo, a formalizar el tema de ventas, ¿no? Y para mí la industria farmacéutica es una de las industrias que puedo decirte que mejor procesos tiene, que mejor venta tiene, que maneja muchas cosas, ¿no? Maneja no solo, hace muchas actividades de relaciones públicas, de relacionamiento con los médicos. Entonces yo creo que entré a una muy buena industria y también es una industria que te presiona mucho, que mide todo, que analiza data y así es como yo, mira, estudié turismo. Me voy a Estados Unidos y digo, wow, me enamoro del estilo de vida de mi prima que yo no entendía y decía, wow, yo quiero, yo solo entré en ventas en la visita médica porque me enamoré de lo que yo veía que mi prima vivía. Y vengo acá, lo hago y bueno, ya después pasé por varias industrias, por la farmacéutica, pasé por seguros, por autos y pasé por muchas industrias ya formalmente en la parte de ventas. Pero yo no estudié, como te digo, nada de ventas. Ah, pero que es bueno que me cuentes esto porque bueno, yo te he contado, yo creo que mi audiencia, no sé si sabe o no sabe, pero mi esposa, ella fue visitador médico muchos años. De hecho, hasta que nos Ujú, vinimos acá a Estados Unidos, ella fue visitador médico. Y lo que comentas de esa industria es verdad, porque ahí realmente no estás vendiendo porque no estás recibiendo un dinero a cargo, pero te estás atendiendo con un público sumamente difícil, porque convencer a un médico de que te compre a ti, o sea, obviamente creo que lo convences la primera vez y y creas una relación, porque se trata de construir una relación con el médico, que a fin de cuentas es lo que se trata las ventas, o sea, construir una relación para que esa persona siga confiando en ti. Pero esas primeras interacciones con los médicos son sumamente complejas porque ellos, dependiendo del médico, tú tienes que llevarle, ¿cómo se llama? Puede ser muy técnico, teórico, o puede ser menos técnico, teórico. Entonces tú tienes que adaptar lo que tú sabes o lo que tú llevas de tu medicina para para que la persona se convenza de que tu laboratorio o la medicina que tú le estás llevando ella es la que él le va a recomendar a su paciente. Que a fin de cuentas estamos jugando con con la vida de las personas, ¿no? ujú. Y es importante. Y a mí me gusta eso porque también la industria farmacéutica, como bien la comentas, es una industria que te capacita mucho, hace mucho roleplay. O sea, yo me acuerdo que mi esposa iba todos los años, entonces él todos los años a hacer capacitaciones y era hacer roleplay y el roleplay le tocaba o con alguien que estaba nuevo o con el más jefe
de todo Ujú, para validarlos y tenían que hacer certificaciones todos los años y qué bonito, qué bien que te formaste en una industria como esa y bueno, pasaste a otras industrias y bueno, y ahora tienes tu propia, tu propia empresa, estás construyendo tu propio imperio. ¿Cómo ujú. pasaste del mundo corporativo ahora a esto que estás construyendo ahora para las empresas? A ver, yo te digo, o sea, yo trabajé, puedo decir, desde los 18 años hasta los, a ver, ¿cuántos años salí hasta el 2018, hasta 7 años atrás? Yo trabajé prácticamente hasta los 36 años para otros, ¿no? Y gracias a Dios, yo creo que me formé lo que tú dices, Jesús, o sea, yo me formé en industrias sumamente fuertes como la industria farmacéutica, como te digo, yo vendía libros, o sea, sí empecé en el negocio de mi papá, pero después golpeando puertas, ofreciendo en círculo de lectores. Y para mí creo que el rechazo que recibí muchas veces que me cerraban la puerta, no lo tomé como una mala asociación, creo que lo normalicé, ¿ya? Entonces, para mí, por ejemplo, en la industria farmacéutica, cuando tú no eres nadie, cuando tú no te llevas bien con los médicos, yo siempre digo, es el perfil más complicado, si tú me preguntas, con el que yo he tenido que trabajar. No es un gerente general, no es un director general, no es un miembro de directorio, han sido los médicos. Porque el ego que tiene un médico, uno es peor que otro. O sea, un cardiólogo dice, yo soy Dios porque yo salvo la vida. El ginecólogo, yo soy Dios porque yo traigo vida. Y ese ego que ellos se manejan y poder congeniar y conectar con ellos, yo creo que hice una maestría. Te digo porque uno más difícil que otro, ¿no? Entonces, la verdad que yo hoy cuando estoy con un director, un miembro directorio, yo digo, ya después de todo lo que yo he pasado, o sea, de todo lo que viví y que hay miles de anécdotas con médicos, digo, no, pues esto ya es ameba, ¿no? O sea, ya te curtes haciendo algo. Yo creo que tuve una muy buena formación y fui escalando, como te digo, pasando por varias industrias y en el 2014 yo entro a una empresa que se llama NSH Corporation, que la casa matriz está donde tú estás en Dallas, Texas, y es una multinacional que está en más de 88 países. Y empecé como supervisora de ventas. Pero al año a mí me ascienden como gerente general de esta empresa. Por una habilidad, yo siempre digo, en todas las empresas donde yo llegué y como me formé tan fuerte, yo digo, o sea, a mí sí me pulieron como el diamante, ¿no? Así a punta de presión donde yo trabajé, que me volvía la número uno en ventas. Y por ser muy bueno en ventas de esta empresa, al año me pone como gerente general de esta empresa, donde obviamente yo creo que era el sueño para mí, ¿no? De mi referencia, o sea, ser gerente general, la primera gerente general en mi familia, en una multinacional, tener ese estilo de vida. Yo viajaba mucho a nivel de Latinoamérica, a nivel de Ecuador, llegaba a los hoteles 5 estrellas, y estaba en los mejores restaurantes, estaba con clientes, o sea, seguía manteniendo el estilo de vida del que yo me enamoré cuando era visitadora a médicos. Y tenía lo que, esta no es mi empresa, pero tengo, o sea, soy la cabeza de esta empresa, ¿no? Y me enamoro de este estilo de vida, pero en el 2018 yo tengo un punto de quiebre donde yo digo, ya no me siento feliz. O sea, fue un punto de inflexión que tuve en mi vida en el 2018, donde, bueno, en el 2017 prácticamente, donde yo digo, ya no me siento feliz haciendo esto. Ya no me gusta viajar, ya no me gusta estar en aviones, ya no me gusta estar en los mejores hoteles, ya no quiero esto. Así, me cuestioné muchísimo y comencé a pensar en que quería renunciar. Lo malo es que no tenía claridad a saber a qué me iba a dedicar. Simplemente sabía, y obviamente yo digo, hoy con las herramientas que tengo, con la información que hay, yo digo, en ese momento tenía una mente pobre porque yo siempre digo cuando me entrevistan que yo debería ser multimillonaria, o sea, en verdad, Jesús, porque yo he ganado tanta plata por ser muy buena en ventas, pero tanta plata, que si hubiera sabido invertir, yo ya no debería trabajar. Pero tenía una mente pobre, o sea, ¿me entiendes? O sea, todo el dinero como buena vendedora que era, los buenos vendedores, dentro del dinero se ve el dinero. Siempre he sido muy botarata del dinero y nunca en mi entorno y en mi familia yo no aprendí de inversiones, ¿ya? Entonces me entraba, me daba un muy buen estilo de vida, se iba y nunca tuve arroz, ¿ya? Entonces yo en el 2018 cuando voy a renunciar, lo único que procuré es tener ahorros para emprender, pero no tenía la claridad en qué me iba a dedicar. Entonces yo salí con muy buena plata, a pesar de que renuncié, pero porque obviamente no me tuvieron que liquidar, yo renuncié, pero como tenía un muy buen sueldo, ahorré por un tiempo y tenía plata en el banco. Y yo dije, mientras
organizo lo que quiero ponerme. Yo sentía que salía contaminada del mundo corporativo, que se habían llevado muchos años de mí. Y digo, me voy a tomar un tiempo sabático. Y recuerdo octubre del 2018 yo me monto en un avión y me voy a Asia y me tomé 90 días de tiempo sabático. Y creo que ha sido una de las mejores experiencias que he pasado. O sea, Jesús, si tú me dices, yo es el mejor viaje que he hecho, en el que yo no tenía, tú sabes lo que es el mundo corporativo, porque tú lo vives, ¿no? Donde estás regido a una agenda. Yo muchas veces no quería viajar, siendo la gerente general, no era opcional. Yo tenía un gerente regional que me decía, Vero, estoy viendo tu planificación y esta semana, ¿por qué no estás viajando? O sea, ¿me entiendes? O sea, y esa pregunta era, bueno, ¿a dónde me voy? O sea, prácticamente, ¿a dónde te vas? Entonces yo sentía que no era, no tenía libertad, que por más de que sí era, como te digo, la gerente general, el mundo corporativo me había consumido mucho. Entonces, yo lo único que quería cuando renuncié, yo dije, yo quiero desintoxicarme de este mundo, o sea, necesito desintoxicarme de vivir en agenda, de vivir en hoteles, de vivir, si me quiero levantar a las 10 de la mañana está bien, si quiero comer a las 12 está bien, o sea, quería romper la agenda y de hecho, mira, yo no uso reloj, porque cuando salí de eso yo dije, yo no me voy a poner un reloj, porque yo sentía que era un robot. Así, que el mundo corporativo me tenía ahí, con mi tiempo, con mis actividades, con todo. Entonces me fui estos 3 meses, como te digo, hacia cero planificación. Yo iba viendo los días que me quería quedar en una ciudad. O sea, rompí toda la estructura que por lo general a mí me habían formado por años trabajando en multinacionales. La industria farmacéutica, esta multinacional, yo trabajé en muchas multinacionales. Entonces fue como romper mi estructura. Y no sabía qué me iba a dedicar. O sea, honestamente yo te puedo decir, yo no tenía claridad. Yo solo sabía que quería emprender. Y yo creo que esa es una de las falencias que tenemos los emprendedores, el no saber a qué te vas a dedicar, ¿sí? El no tener un camino para iniciar. Yo por lo menos no lo tuve, o sea, y te digo, o sea, yo salí como, primero me desintoxico y después veo a qué me dedico, ¿no? Después de que regrese de mi viaje. Y bueno, a mí me pasó algo muy curioso en Asia. Yo digo que yo me metí en este mundo. Hay personas que se meten en el mundo de coaching y mentorías porque por decisión. Yo creo que a mí Dios me escogió, o sea, porque yo tuve una revelación allá. Yo estaba en Indonesia, en Ubud, y que es una ciudad sumamente espiritual, y yo estaba contemplando. En ese tiempo yo no había hecho nada de crecimiento personal, Jesús. O sea, yo no sabía ni la palabra meditar ni contemplar. O sea, pero fue como que un día, como te digo, con mi mente totalmente en calma, sin apresurarme. Estaba en el día más o menos 42 o 45 de lo que recuerdo de mi viaje. Y yo viendo así, contemplando, yo era sorprendida de cómo la gente de Indonesia no se estresa para nada. O sea, es como viven su día y de la tranquilidad y no están estresados y que sus dioses proveen. O sea, a mí me rompía la cabeza cómo ellos Mm. vivían, ¿no? O sea, yo decía, Dios mío, o sea, que Asia también hay ciudades en las que tú ves puchica, lo que hacen las películas, ¿no? Que la gran manzana se queda corta, pero Ubud, en especial, como te digo, Bali y todas esas partes, es una tranquilidad pero increíble, o sea, sientes que el mundo está en pausa. Entonces yo sentada en el hotel en el que estaba, contemplando, o sea, una ventana, yo siento una voz que a mí me habló y que me dice, tú has sido una mujer exitosa, tienes que ayudar a otras personas a que alcancen sueños. Eso fue lo que escuché, Jesús. Y yo me quedo así como que regreso a hablar y no veo a nadie, o sea, no veo a nadie, yo no venía de desarrollo personal, no venía de nada, y yo lo único que pensé fue que me fumé, o sea, ¿me entiendes? Esa fue como mi reacción, y yo que me ¿Qué me fumé, dieron así, aquí? exacto, o sea, y no presté nada de atención, continué mi viaje, Jesús, continué mi viaje. Cuando yo llego a Ecuador, ya pasaron 90 días, y obviamente yo comencé a ver que el dinero se estaba menorando. Yo digo, no, pues ya tengo que trabajar, porque bien bonito le pasé en Asia sin preocuparme por dinero, me pagué todo el viaje, pero tengo que empezar a generar, porque no va a ser la plata eterna acá en la cuenta. Entonces yo comienzo un día, en mi oficina, en la parte de abajo de mi casa, que yo empecé mi oficina, a escribir, ¿no? Y yo escribiendo como, bueno, tengo este proyecto con Paul, el proyecto de las manzanas. Tengo este proyecto, yo era muy conocida en Ecuador desde ese tiempo en venta, o sea, había muchos de mis clientes, amigos, que me decían, si tú te quieres poner un negocio, Vero, avísanos, o yo tengo una idea de negocio, tú eres la parte comercial, yo soy la parte que le mete la plata. Yo solo necesito que tú entres como cabeza de la parte comercial. Y era linda, pues, las propuestas que tenía. Entonces yo me comienzo a analizar, yo tengo un cuaderno
con los apuntes de negocios que la gente me había propuesto. Y yo así como analizando, ¿será que me meto en las manzanas? ¿Será que me meto a este de los servicios de los seguros? ¿Será que me meto a esto? Y vuelvo a escuchar la voz, Jesús, en mi casa. Vuelvo a escuchar la voz de que tú tienes que ayudar a otras personas a que cumplan metas y sueños. Y yo ahí sí me rendí. O sea, fue como que yo dije, o sea, yo en mi casa sola no había nadie, digo, o sea, ¿quién más? Jesús Dios. O sea, ¿quién más? O sea, ¿quién más puede darte esa revelación? O sea, yo me rendí y yo recuerdo que yo lo único que dije, Señor, yo no sé, y yo siempre digo cuando cuento esta historia, que no lo cuento mucho, siempre digo, así se ha de haber sentido Moisés, o sea, tienes que liberar a Egipto, pero ¿cómo? Dame las instrucciones. Y no te dan las instrucciones y tuvieron que pasar 40 años para que cruces y liberes a Egipto, ¿no? Yo sentí lo mismo, o sea, Jesús, porque a mí nadie me dio manual, ¿no? Entonces sentí que tenía una vocación, un propósito, se me mandó una misión, pero prueba y error, Jesús. Que tengo que hablar de mentalidad, que tengo que aprender, me metí al mundo del coaching, pero prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y solo sabía que tenía que la misión a la que se me había encomendado, pero no sabía cómo. Y bueno, así es como yo empiezo en el mundo primero del coaching, en el mundo del crecimiento personal. Ahí entendí lo que te digo, contemplar, meditar, el crecimiento personal. Y en el 2021, bueno, haciéndote corto el cuento, yo tuve una quiebra económica porque me metí a hacer, a vender productos digitales, le apalanqué un año al negocio pensando que en un evento me iba a hacer millonaria y obviamente el evento no dio y todo lo que le apalanqué me llevó a la quiebra. Literal, tenía equipo, te digo, tarjeteando, vendiendo el auto, haciendo muchas cosas creyendo que en un negocio, o sea, te digo que iba a tener mi ajá, ¿no? O sea, haces un lanzamiento y te recuperas y pagas todo lo que has solventado todo este año. Pasó todo lo contrario, entonces quebré. Y bueno, ya el resto, te digo, es de historia, o sea, así es como yo me involucro y en algún momento yo digo, pero a ver. ¿Qué es lo mejor que tú sabes hacer? Vender. Y vender te puede ser una herramienta que ayude a otras personas, como Dios te mandó, o sea, a que les ayudes a transformar sus vidas y su negocio, sí, porque es una habilidad que se desarrolla. Entonces ahí está la receta, ¿no? Ahí está, no tienes que complicarte tanto. Y así es como yo, como que voy teniendo ese direccionamiento y esa claridad de lo que me tengo que dedicar. Y por eso hoy, obviamente, mi empresa ayuda a empresarios, emprendedores a incrementar ventas a través de desarrollar habilidades técnicas y blandas y procesos comerciales. Yo creo que por eso nos llevamos también. Tenemos una historia más o menos similar, a pesar de que yo no, bueno, no a pesar, porque yo es por decisión que sigo en el mundo corporativo, porque yo no he, yo no he hecho ese como que ese salto, no por no tener la confianza, sino porque estoy Ujú, esperando, soy un poco más cauteloso y estoy esperando que el negocio realmente vaya mejor y que yo le pueda dedicar más tiempo, ¿no? Y aparte que vivo en un país diferente, con una realidad diferente, pero ujú, nos parecemos bastante porque tú tocaste el techo corporativo, en tu caso tú fuiste gerente general y yo también porque yo fui gerente global de procesos, yo en mi caso decidí darme una bajada de escalafón porque también me cansé de viajar, o sea, yo viajar es muy bonito, o sea, yo hacía reflexión ahorita con lo que tú decías de tu prima, que tú fuiste a Nueva York y la veías en esos carrazos. Yo me imagino que tú en aquel momento soñaste con tener esa vida y la tuviste y más. O sea, porque yo sí. creo que tú sobrepasaste la vida de tu prima, pero llega Ujú, un momento que uno dice, ok, qué chévere es conocer España, qué chévere es conocer Dubái, qué chévere es conocer Europa, qué chévere es conocer América, qué chévere es montarse en un avión y sentarte en primera clase y que te sirvan un vino o una copa de champaña apenas tú te montes, y te pongan platos de vidrio, o sea, de vidrio, de ujú, cerámica con cubiertos de metal y no te pasen un sándwich, ¿sabes? Eso es chévere, o sea, eso es chévere ujú, porque tú lo disfrutas, o sea, eso es un lujo que uno normalmente no le enseñaron a tener, o sea, a mí en mi caso particular, yo no vengo de una familia ostentosa, pero tampoco vengo de una familia de carencia. Sin embargo, el tema de dinero siempre fue un problema. El tema de dinero entre mi papá y mi mamá siempre fue un problema. Entre mis tíos había un tío que gastaba muchísimo. Este, entre los hermanos de mi papá, o sea, cuando mi abuelo se muere, que se toca dividirse
las cosas, hubo roce por temas de dinero y obviamente yo crecí, que eso sucedió, yo tenía apenas 12 años y yo crecí con ese roce de que, coño, el dinero divide familias, ¿no? tal Y, cual. coño, qué equivocado, ¿no? O sea, Ujú. cómo lo educan a uno de esa manera? Pero entonces te montas, llegas y tocas el cielo corporativo, viajas por todo el mundo y tú dices, coño, o sea, yo quiero vivir así, yo quiero ser capaz de montarme en un avión y disfrutarlo, yo quiero, ¿sabes? Pero llega un momento también que tú dices, bueno, ¿hasta cuándo, no? Porque no es lo mismo que yo viaje por todo el mundo solo, que yo Exacto. pase 16 horas o veintitantos, pues yo pasé 27 horas cuando fui a Dubái, montado entre aviones y aeropuertos para llegar allá. Es chévere, tú disfrutas, ves el edificio más alto del mundo, lo tomas, pero tu familia no está ahí contigo, tú estás solo. O sea, tú puedes estar con Exacto. compañeros de trabajo, pero eso no es gente o sea, por muy amigos que sea, ese no es tu gente. O sea, tu gente es estar con tu esposa, bueno, en mi caso mi esposa, mis hijos, ¿sabes? Y disfrutarlo. Ujú. O si estuviera con mi hermano, con mi mamá, con mis primos, ¿sabes? Como tener eso, es muy diferente viajar cuando tú tienes a alguien con quien viajar y disfrutar con quien viajar que viajar solo. O sea, y totalmente. Yo, en mi caso, yo, cuando hice esa chispa, yo la comento en mi libro, yo hago esa chispa cuando mis hijas nacen, porque mis hijas nacieron, yo había pasado la mayoría de o sea, todo el crecimiento de mi hijo mayor, Jeremías, yo había pasado montado en un avión viajando de aquí, yo disfrutaba, o sea, a mí me encantaba que me dijeran, mira, ahora te vienes para acá, ahora te vienes para acá. Y cuando nacen mis hijas, yo, voy a hacer esto otra vez. Me da una trombosis al mes de que nacen mis hijas. Mira, al mes de que nacen mis hijas, yo me monté en un avión porque me llamaron para que fuera a Detroit, a las oficinas principales, pero teníamos una reunión. Yo me dije, le pregunté a mi esposa y dije, bueno, sí, no importa, porque vas a estar una semana nada más, no pasa nada. Me monto en el avión, yo llego de ese viaje, justamente era mi fecha de mi cumpleaños por ahí, 43, y a mí me da una trombosis en la pierna izquierda y yo en ese momento sentí, aquí hay algo que no está bien, o sea, hay algo que Ujú. el cuerpo me está diciendo algo, o sea, y ahora que entiendo un poco más de espiritualidad y cosas, sé que todos los temas relacionados con la circulación tienen que ver con la familia, ¿no? Entonces fue como mi llamado y dije, ok, tengo que hacer un cambio, esta vida de viajar es muy bonita, más yo no quiero seguir, de... yo no quiero que mis hijos sientan que yo nunca estuve, y sobre todo mis hijas, o sea, ahora me mudo para Estados Unidos, sí, trabajo ahora sí un modo presencial en donde que tengo que estar todo el tiempo en la oficina porque yo trabajaba remoto y viajaba, pero yo a las 5 de la tarde estoy en mi casa y yo disfruto a mis Ujú. hijas, las veo a mis hijas, ¿sabes? Nunca estoy fuera. Entonces, eso es lo que hago relación contigo porque toqué el cielo, pero, ajá, ¿y qué viene después? O sea, yo no fui director Exacto. y CEO, yo sabía, desde hace unos años sé que yo CEO de la empresa no voy a ser. Entonces fue cuando se me metió, si yo voy a ser CEO de una empresa que sea la mía, ¿sí? Que sea la mía, Ujú. que yo la lleve, todo, ¿no? Y hay otra cosa que quiero rescatar de lo que dijiste ahorita, que me parece súper importante, es que quebraste en el 2021 siendo una experta en ventas, siendo la vendedora corporativa número uno en tu ambiente, que te convertiste en coach y mentora, te lanzaste, yo creo que te dejaste llevar por el ruido de las redes sociales y del mundo digital y dijiste, bueno, yo también puedo montar mi academia digital y me voy a hacer Exacto. millonario, me voy a hacer millonaria y me encanta porque muestras realidad. Porque la realidad es que eso no pasa así. O sea, si a Verónica le está pasando o le pasó, que es una referente en ventas, que tiene toda la experiencia del mundo, que tiene toda la trayectoria del mundo, monta su academia digital y no se hizo millonaria, de hecho, quebró. O sea, hay que ser realista que muchas de las cosas que te venden en la calle es humo. Entonces, el Exacto. emprendimiento, y yo cada día que pasa me doy más cuenta, es un tema de que tú salgas a hacer lo mejor que puedes todos los días, sabiendo que vas a lograr ese objetivo, pero con mucho, no me gusta decir la palabra sacrificio, pero con mucho trabajo, o sea, mucho de exponente. Yo me imagino que ese golpe a ti te enseñó muchísimo, ¿cierto? Sí, no, sabes que ese ha sido. Yo creo que he recibido dos golpes muy fuertes en mi vida. El número uno, te conté la pérdida de mi papá. O sea, para mí él fue mi primer mentor. O sea, mi papá, una persona muy sabia, al tener una librería, era un hombre extremadamente culto que me sumó mucho en mi vida y era una persona a la que yo admiraba y con la que
Los hombres somos, tú sabes, Jesús, muy pegados hombres y mujeres, o sea, no sé si por química, por lo que sea. Entonces yo pierdo a los 23 años a mi mentor, o sea, ese fue uno de los golpes más duros que yo he recibido en mi vida. Y el segundo golpe más duro que yo recibo es justo lo que dices, mi quiebra. ¿Y por qué? No por el tema material. Imagínate yo con un ego. Yo soy la mejor vendedora. Yo fui la mejor vendedora en tal empresa en US Farm. Yo fui la mejor vendedora de la línea odontológica de la Mozán. Yo fui la mejor cuando estuve en NSH. Mi equipo y yo llegamos a ser el número uno de Latinoamérica, estando en Ecuador en el 2017 y 2018 y me lanzo a emprender y quiebro. O sea, ¿dónde estará número uno? Imagínate yo cómo me daba duro, Jesús. O sea, yo decía, no entiendo, o sea, todo lo que tú decías que eres la número uno, la realidad te está diciendo que eres la peor. O sea, ese era mi diálogo. O sea, yo me cuestioné y caí en una depresión 6 meses donde yo decía, todo lo que tú pensaste que eres la número uno es mentira, no eres la número uno. ¿Ya? Entonces imagínate, esa era mi conversación por 6 meses y yo lloraba y sufría y te digo, yo cuando cuento que las personas que hemos emprendido, yo un año apalanqué, tenía 4 personas de mi negocio, o sea, 4 personas que trabajaban conmigo y cuando se me acabaron los ahorros, yo vendo el carro porque tenía que seguir pagando sueldos y yo decía, no importa, porque en el primer lanzamiento yo me recupero y compramos 3 carros, no se preocupen. Y pasaba la tarjeta porque eso es lo que te venden las redes sociales. Es lo que te dicen que eso es emprender. Entonces, yo cuando quiebro, yo me doy cuenta que me quedé sin carro, me quedé con menos 40,000. O sea, había contratado, yo sí soy de las personas que me gusta hacer el trabajo como había contratado mentores, tenía equipo, plataformas por un año y me quedé en nada. Entonces, y te digo, y ese era mi diálogo negativo, o sea, Verónica, no vales nada, no eres la número uno. Pero aquí viene un aprendizaje para mí, Jesús, porque yo entiendo que tú te vas convirtiendo y vas ganando habilidades. Un emprendedor va ganando habilidades. Yo siempre digo, mi historia empieza al revés. Yo fui empresaria porque yo lideraba una gran empresa de millones de dólares y paso a ser emprendedora. Entonces, yo creí que el haber liderado una empresa me iba a ser muy fácil emprender porque yo ya lo manejé. Pero olvidé una cosa, que yo empecé en una industria nueva. Si yo me hubiera puesto la empresa de competencia de la empresa que trabajaba, muy probablemente me iba excelente. Conocía el mercado, conocía a los clientes, conocía los productos. Pero yo emprendo en algo totalmente diferente y tenía que ganar horas de vuelo, Jesús. Era principiante en este mundo. Entonces yo Mm. le apuesto a ganar y me estaba saltando todo el proceso que hoy yo entiendo. O sea, tienes que ganar habilidades y tienes que pasar el precio de ser principiante. Yo me quería saltar eso por disque las habilidades que tengo. Bueno, es que la vida es un compendio de aprendizaje. Nosotros venimos aquí Ujú. a aprender y a ser felices. Y Exacto, sobre todo a entender que la vida no es un camino de rosas y que tenemos que vivirla. Porque yo siento que la vida no se disfruta, se vive. O sea, porque exacto. en la vida hay momentos fuertes, momentos no tan fuertes, momentos de tranquilidad, momentos de agonía, más todo eso es aprendizaje, todo eso es bonito. Y yo creo que te diste el golpe. Mira, yo siempre he pensado, o siempre había pensado, mejor dicho, que una persona para ser emprendedor y para ser exitoso no tiene que sufrir. Cuando me pasa exactamente lo mismo que a ti, cuando yo me lanzo a este ruedo emprendedor, yo empecé a invertir en cosas que yo decía lo mismo, yo nada, yo en 6 meses, yo como esto que me están vendiendo, yo en 6 meses pago la casa, pago esto, cuando estábamos en México todavía. Yo le dije a mi esposa, no, vamos a invertir en esta nueva casa, la casa era una casa maravillosa, tenía un terrenazo grande. Yo le dije, sí va, yo tenía 40,000 pesos en ese momento, los tenía así ahorrados, y yo se le dije, mira, vamos a darle la casa, no pasa nada. O sea, cualquier cosa le metemos un tarjetazo, Y cuando yo empiezo a sacar las cuentas, yo dije, carajo, ¿y dónde saco yo este dinero? Y entonces me fue cayendo el 20 poco a poco que las ventas no llegaban. O sea, yo tenía llamadas todos los días pero una cosa es tener 50 ventas y 50 llamadas y otra cosa muy diferente es tener 50 ventas. Y entonces me llegaba un cliente o no me llegaba nadie. Entonces cuando llegaba a fin de mes, con todo y mi trabajo, yo decía, ok, creo que esto de la casa fue un error grande. Ahora que tengo un poco más de educación, o sea, eso fue mi primer golpe. El año pasado me dio otro golpe fuerte porque invertí también
y me vine abajo al punto que casi quiebro. Y ahí aprendí, ok, si no construyes una base económica primero, todo lo demás es basura. Entonces, básicamente ahora estoy como en ese momento en llenar las arcas, o sea, llenar ese vacío que tiene ahorita para poder pasar. Ahora sí, soy una persona con, con exceso, no con exceso, pero ¿cómo se llama eso? Que puede darse ese tipo de lujo. Y sé que me va a tomar 3 años, por lo menos, o 4, ¿sabes? Pero Ujú. ahora la entendí. Y ese golpe que me di 2 veces, me di cuenta de eso, porque yo vengo del mundo corporativo, tengo muchísima experiencia a nivel empresarial. Yo he liderado equipos aquí, allá, más allá, pero es muy diferente, así como tú dices, liderar un equipo que liderarte a ti primero y que liderar algo Exacto. que es totalmente desconocido, porque yo tengo mucha experiencia en cadena de suministro, sistema de información, pero yo no tengo experiencia en ventas. Yo apenas, hace 3 años cuando emprendí, es que me empecé a meter en el mundo de las redes sociales y las ventas digitales. Para mí era un negocio totalmente nuevo y que ha sido maravilloso, sí, que he aprendido muchísimo, sí, que me ha ido bastante bien en el último año, sí, pero tuve que darme el golpe de frente y entender que no es como lo pintan. Las redes sociales te Exacto. pintan una realidad que es mentira. O sea, cuando a mí me molesta, cuando yo veo a esta gente, no, yo sí, yo ayudé a la gente y creció 100.000 seguidores en Instagram y tiene un Ferrari. Yo digo, ok, creciste 100.000 seguidores en Instagram, ¿para qué coño tienes un Ferrari? Porque yo no veo a Gran Cardón con un Ferrari. El tipo tiene un avión, pero yo no lo veo Exacto. con un Ferrari. ¿Sabes? Yo no veo a Tony Robbins llegando a un Ferrari a ningún lado. ¿Sabes? ¿Qué clase de mensaje estamos dándole a la juventud? Y cuando te das cuenta en general son personas jóvenes, ¿no? Que se Ujú. compraron, este es mi carro soñado, mi Mercedes, mi Ferrari, mi cosa, y tú dices, ok, estamos dando un mensaje equivocado. Sí, hay muchas personas que tienen esa chispa, porque yo creo que las nuevas generaciones vinieron con ese chip de no tengo nada que perder, vinieron con otra mentalidad muy diferente a como nosotros llegamos, pero siento que en vez de educar, hacen todo lo contrario, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece es que lo que nos espera como generaciones a estas que vienen entrando, y lo decía el otro día en un podcast con un amigo, es que probablemente el futuro que se viene no es bonito, ¿no? Y por Exacto. eso yo estoy educando a mi hijo para que aprenda a vender, para que vea las cosas, por eso escribí el libro también, para que él sienta que hay algo más allá y que no todo lo que te venden es oro, ¿no? Entonces, eso, eso, eso me llevo de lección de esta conversa contigo y me llevo de lección también de esta relación que existe entre nuestras historias, porque tú cuentas también, yo no sé para qué me extiendo aquí, pero tú cuentas también que tu papá se murió a los 23, el mío se murió cuando yo tenía 21. ¿Sabes? Como que Mucho. tenemos tantos Muchas nexos aquí de que hablar, similitudes. de muchas similitudes. Claro. Yo no Y estaba en sabes, el mundo de las ventas farmacéuticas, pero mi esposa sí, se conozco el mundo. Entonces, ajá, y conoces por lo menos de cerca a una persona que estuvo. Y sabes exacto. que tú acabas de decir algo. Yo cuando quiebro, o sea, te digo que caí en una depresión que yo jamás, o sea, jamás había estado. Y te digo, yo siempre me he sentido una ganadora porque yo me conté la historia muchas veces de que era la número uno y tenía los trofeos y tenía el aval de que era la número uno, pero llega un día y no soy nadie. Y me dio tan duro la depresión que la única forma en la que yo pude salir, y ahí es cuando nace mi podcast, cuando yo digo, es que yo seguí a esas personas que tú me estás diciendo, el que tiene el Ferrari, el que me está diciendo que es fácil. Entonces estoy aprendiendo de la gente equivocada. Y yo digo, yo no vine programada para ser empresaria, es que no vengo programada. Mi familia creció con limitaciones, te lo dije, o sea, siempre sufrimos por tema de dinero. O sea, era un problema, o sea, tenemos que ponerte en un colegio fiscal porque no hay para pagar pensión. Te comento el tema de que mi mamá, para darte un pantalón, ven a trabajar. ¿Sí me entiendes? Entonces, con todas esas limitaciones, yo no vengo de una familia de empresarios. Y cuando yo quise lanzarme al mundo de emprender, digo, estoy escuchando a la gente correcta y creo que así no se hace empresa. Y ahí es Ujú, cuando yo creo el canal de podcast donde, bueno, hoy se llama Los Despiertos Podcast. Yo digo, voy a juntarme con empresarios, quiero ver qué piensan, qué huelen, qué sienten, o sea, programarme como ellos. Y ese fue como mi terapia, porque yo comienzo a escucharle, ponte un caso de Rafael Avilés, que era el gerente general o es el dueño de Equaprimax, de un broker de seguros de acá de Ecuador, y él te cuenta cómo empezó en un cuartito, que tenían una computadora de esas grandotes, que tenían el teléfono, y muchos te cuentan cómo fracasaron. Entonces yo comienzo a entender que el fracaso no es malo.
que es Ujú. parte, o sea, que es tu experiencia, o sea, o sea, que tenías que tener ese punto de inflexión para aprender. Y yo comienzo a cuestionarme, ok, ¿qué aprendí en este tiempo? Y comienzo a darme cuenta, oye, me quedé sin equipo. Y ahora sé hacer Canva y sé editar videos y yo no hubiera aprendido nada de lo que sé o lo que hemos hablado contigo, automatizaciones, ChatGPT, todo lo que hemos hablado, porque si tenía equipo no hubiera aprendido, Jesús. Entonces, cuando yo veo todas las habilidades que gané después de mi quiebra, yo digo, Dios mío, no sería la mujer que hoy soy. Es que no sería, antes de que empezamos a grabar, yo te decía, mira, estoy con gente nueva en marketing, pero yo me siento con mi equipo y les digo, mira, esto hacemos, esto es lo que nos ha funcionado. Hoy puedo liderar porque lo he vivido cada parte y cada proceso de mi empresa. O sea, si me entiendes, pero si no hubiera pasado, porque yo cuando emprendo, como salgo con dinero, pues me contrato a personas, tenía 4 personas y parte de la historia es esto, que como no conocía, yo tenía 2 personas para que me paguen, hagan Canva, Jesús. O sea, cuando yo cuento esta historia parece chiste, pero yo digo, imagínate pagar 2 sueldos básicos para que me hagan Canva. Por Que te cuesta 15 desconocimiento, dólares. exacto, por desconocimiento, Jesús, porque yo pensaba que cuando me entregaban las artes, yo decía, estos hombres son súper creativos, ¿cuánto tiempo les costará hacer? Y a mí Pero me, yo tuve que a, pasarlo, ¿me entiendes? a mí me pasa eso cuando yo tengo conversaciones con prospectos y con clientes que la cosa es que uno ha aprendido tanto en este camino, o sea, tú tienes un camino un poco Ujú, más recorrido que yo en el mundo de emprendimiento, pero yo he aprendido muchísimo, pues yo soy como una esponja, voy aprendiendo muchas cosas. Y hay muchas cosas que a mí se me hacen triviales hoy, que hace 3 años no era, pero sigo ujú, viendo personas que se le hace muy difícil. Yo por lo menos exacto. hace un rato estaba con una persona y estábamos hablando del CRM y yo le hablaba así como pez en el agua. O sea, yo estoy hablándole como si le estoy hablando como Ujú, si te estoy hablando a ti del CRM. La persona no tenía ni idea de lo que yo le estaba hablando. Y son cosas que uno tiene que ir, ¿sabes? Si tú eres dueño de negocios, tienes que ir aprendiendo poco a poco y buscando la persona correcta que te vaya apoyando y que te ayude a crecer. Yo creo que estar o tener o haber tenido mentores es sumamente importante. Cuando yo decidí emprender, el primer mentor que yo le pagué se llamó Tony Robbins. Me puse un curso, el Business Mastery de él, que cuesta $9,000. En ese momento dije, no sé dónde va a salir este dinero, pero yo voy. Y fui y entendí y me rodeé con un montón de empresarios que ujú, yo dije, bueno, yo no tengo una empresa de $10 millones, no tengo una empresa de $100,000, no tengo ni siquiera una empresa, pero yo voy a tenerla. Entonces ahí, ¿sabes? Entre eso y muchas otras cosas, yo he ido como aprendiendo el paso a paso que uno debe tener y desde el principio me di cuenta que no iba a ser fácil, ¿no? A pesar de que sí me di mis golpes, más una de las cosas que me ha calado la mente de todos estos emprendedores, de estos empresarios, porque emprendedores, a veces emprendedores, uno cuando habla de emprendedores es como chiquito, ¿no? O sea, yo tengo claro. mentalidad de empresario, porque así como tú, soy empresario dentro de una empresa que no es mía, pero soy empresario y tengo mentalidad de empresario en mi propia empresa. Pero yo siento que crear tu empresa y que la empresa llegue ese impacto, no van a ser 2 años, van a ser por lo menos 10 para que tu empresa Exacto. digas, yo tengo una buena empresa. Y cada persona que yo escucho dice, yo he construido esta empresa en los últimos 10 años. Vilma Núñez lo dice Coral Muyáez, lo dice todo el mundo que tiene una empresa grande y exitosa, que uno lo ve en las redes ahorita montándose en un avión, dice, a mí me tomó 10 años, a mí me tomó tanto. O sea, no es posible que a ti te diga alguien, a mí me tomó 6 meses, yo me contraté un mentor y en 6 meses estuve facturando $30,000. No funciona así. Y si funciona así, y me pasó con una persona con la que estoy teniendo conversaciones ahorita porque la voy a ayudar, ella empezó, contrató un mentor de estos de marketing, el tipo de marketing buenísimo, le movió las redes sociales, la puso, que está ganando $30,000, no tiene ni remota idea de qué hacer con ese dinero. No tiene remota idea de cómo administrarse, no tiene ni remota idea de cómo construir su propia empresa. Cree que todo lo tiene que hacer ella, ¿sabes? Entonces, a eso estamos expuestos. Yo lo hablaba creo que en el podcast de la semana pasada. Y es eso. Ujú, O sea, estamos expuestos a mucha información, pero a la vez estamos ujú. expuestos a mucha desinformación. Información. Exacto. Le quiero Y hacer una yo pregunta, Vero. ahí solo quiero decir una cosa, Jesús, que Ajá. me dijiste. Y justo yo estaba hablando con un cliente mío y
yo creo que tú quieres, o sea, este mundo actual nos está formando como por tener golpes de suerte, como que te vas a ganar la lotería, como lo que yo creía, ¿no? En un evento me forro y ya. En un momento va a llegar y sí vas a tener esos momentos, porque yo he tenido, por ejemplo, yo antes cobraba mi capacitación, ponte 2.500, hoy cobro 10.000, ¿no? Pero porque he ido ganando un nombre y un recorrido y los resultados para volverte una autoridad en ello, ¿ya? Ujú, Pero no fue de la noche a la mañana. Entonces yo hoy les decía a uno de mis clientes, porque como que él se sale de los procesos, no, es que voy a hacer este proceso y esta licitación porque con esta la rompemos. Y yo le digo, es que no, la vida no es así, no es de instantes y no es de momentos. O sea, yo si analizo cómo me fue, o sea, ha sido de constantes, ¿me entiendes? De ser muy constante en algo, de repetir, mejorar, ver en qué puedo mejorar, pero no ha sido un golpe de suerte y no ha sido en ningún momento una lotería. Pero ujú. hoy nuestras actividades es dar clic. Clic para que me llegue el Uber, clic para que me llegue el amor, clic para que me traigan comida, clic para contratar. Entonces, tú piensas que la vida es así y el emprendimiento no es así, es lo que tú dices, es un proceso. Yo llevo prácticamente 5 años en el emprendimiento. Yo puedo decir, este año mi negocio sí ha crecido y ha crecido, por lo menos llevamos 4x. Yo creo que hoy hablaba con mi equipo y les decía, le estamos apuntando 10x, o sea, un crecimiento brutal. Pero fueron 5 años, Jesús, una quiebra. Tú me conoces, soy una mujer, yo siempre digo, yo soy una mujer de altísimo rendimiento. O sea, yo trabajo 16 horas, de lunes a domingo, entregada 100%. O sea, así se ha construido esto, no ha sido de 5 años, ay, qué lindo ya está, y todavía no está donde quiero que esté. ¿No? Entonces yo ya logré entender que no es un golpe de suerte, que es una constante de todo lo que estás haciendo todos los días y que cada día estás sumando para que tú veas más adelante. Pero Y yo ya ya tú no estoy aprendiste, esperando golpes de suerte como yo también lo esperé y como a mí me vendieron la idea. y que ya tú aprendiste que, por lo menos que hablamos de ese lanzamiento que tú acabas de decir, ya tú aprendiste que tú no le puedes jugar todo a un solo caballo, ¿no? Tú tienes Ujú. que el lanzamiento es parte de tu proceso, pero tú le montas un presupuesto a ese lanzamiento y tú sabes que Exacto, ese presupuesto no te va a sacar de otro lado. Y así como estás haciendo un lanzamiento, estás haciendo otra cosa también. Y eso son cosas que yo también he aprendido. O sea, yo ahorita no vendo con lanzamientos, yo vendo más con llamadas, pero también yo tengo otras cosas que estoy sacando, o sea, estoy haciendo otras cosas por los lados porque yo no puedo pasar la vida pensando, bueno, yo voy a ser mentor de negocios toda la vida, voy a tener clientes uno a uno, porque tampoco es sensato para mí. Y hay una cosa que tú dijiste ahorita que es totalmente cierta. Uno empieza y uno va adquiriendo cada conversación que yo tengo con una persona, sea cliente o no sea cliente, eso me hace a mí crecer. Cada solución que yo le proveo a otra persona me hace crecer a mí también. Voy encontrando maneras más fáciles de hacer las cosas que me quiten menos tiempo a mí, le ocupe menos tiempo a mis clientes y les doy soluciones. Y entonces uno sube los precios, uno va aumentando los precios, no porque uno quiera subir los precios porque quiera hacerse millonario, sino porque el nivel de conocimiento y experiencia que uno trae no es lo mismo. O sea, hace rato que tuve una llamada con una persona me dice, wow, contigo hablé 20 minutos y me llevo información como si hubiese hablado contigo por 3 meses. Claro, porque es exacto. que yo no es lo mismo. O sea, no es lo mismo, no es lo mismo. Cuando yo te lo decía hace 3 años, yo te hubiese pasado, probablemente me hubiese quedado como el GPS recalculando varias de las preguntas. Ahorita no, o sea, ahorita hay muchas cosas que yo sé, hay muchas otras cosas que no sé y por eso yo siempre considero que soy un eterno emprendedor porque siempre voy buscando, ok, ¿cuál es el siguiente nivel? O sea, ahorita estoy a tope. El año pasado, cuando hablamos la primera vez, yo estaba con este tema Ujú. del marketing gringo que tú lo Ajá. traímos en tu podcast y ahorita estoy más con la inteligencia artificial porque me di cuenta en este crecimiento mío personal también que yo lo que soy es un eterno geek. O sea, yo soy un geek completo con todas las letras, ¿no? O sea, a mí me Guy encanta. es nerd. Es nerd, sí, a mí me Ya. encanta yo destruir una aplicación, destruirla, ¿sabes? Entonces estoy con la inteligencia artificial porque la entendí de tal manera, y lo hablamos antes de hablar, la entendí de tal manera que también puedo educar acerca de la inteligencia artificial. Entonces, ahora no solo doy mentoría de negocio, también doy mentoría de negocio con inteligencia artificial. Ayudo a mis clientes a utilizar la inteligencia artificial para que realmente mejoren sus procesos y sean más eficientes, porque para eso es lo que viene la inteligencia artificial. Entonces, me di cuenta que no es solo el marketing la vaina, sino que tenía que meterle un poquito más de quién soy.
Y te quería Ujú. hacer una pregunta, ya para ir terminando. Si tú tuvieras que decirle algo a la Verónica de 7 años, ¿qué le dirías? A la de 7 años, o sea, cuando era niña. Ajá. Muy buena pregunta. Yo le diría, o sea, que sueñen grande. O sea, ese sería mi mensaje. O sea, y te digo por qué. Porque yo vengo de, como te digo, de una familia con muchas limitaciones económicas. Yo cuando le digo a mi mamá, cuando empiezo en el mundo corporativo y le digo, yo voy a ser gerente general. Yo siempre he recibido oposición de mi mamá, no porque sea mala, o sea, esto yo he tenido que ir a terapia, Jesús. ¿Me entiendes? Porque yo digo, mi familia ha sido mis primeros detractores, mi mamá ha sido mi primera detractora. Pero yo entendí que es porque ella no ha tenido referentes y ella ha querido que yo no me caiga y no me dé contra las piedras. O sea, no sufres, no te pongas tan arriba porque no vas a llegar y vas a sufrir, queriéndome proteger. Entonces, y yo lo que le diría es a Vero es sueña en grande, o sea, y no dejes que nada ni nadie te baje de tus sueños. Porque yo también en algún momento creo que me cuestioné mucho de, o sea, te digo, o sea, cuando yo decía yo voy a ser gerente general, todo el mundo me decía, ¿de dónde? Si aquí en la familia no hay. O sea, no hay Ujú. alguien, o sea, ¿cómo vas a llegar a ser? Después digo, lo que está pasando hoy, Jesús, yo le decía a mi mamá, yo voy a ser la número uno en ventas a mi equipo cuando yo empecé, cuando ya regresé de la quiebra y ya comencé a facturar, contraté a uno, contraté a otro, yo les decía, acuérdense de esto, yo voy a ser la número uno en ventas de Ecuador. Y este año ya fui, Jesús. Entonces yo decía, pero todo el mundo nunca me ha creído, o sea, ha sido como, no, o sea, y te voy a decir algo que pasaba en mi casa, cuando yo hablaba de esto, mi mamá cuando venían mis amigos me decía, no tendrá un trabajito para mi hija, ¿me entiendes? O sea, imagínate cuando me veía emprendiendo, ¿no? Hoy yo puedo decir, o sea, en verdad Jesús le entra muy buena plata al negocio. Pero mi mamá no me veía a mí en eso. Después de ser de gerente general, mi mamá veía que ya no tenía recursos, que ya no podía viajar, que no, que tuve que bajarme, como digo, los zapatos. Y cuando venía alguien a mi casa, lo primero que hacía mi mamá y mis amigos era pedirles trabajo para mí, porque no veía la luz que hoy está viendo, que hoy estoy en México, que hoy estoy, que me voy a Cancún, que me voy a Mexicali, que me voy acá, que me voy acá, y que estoy capacitando y que cobro lo que cobro. Ujú. Pero, y te digo, y en algún momento era como, bájate de la nube, hijita, o sea, es que vas a sufrir. Entonces, Y yo, sí, tenía razón, pero el sueño sí, no era de ella, el sueño era tuyo. exacto, pero te digo, por eso te digo, yo fui a terapia, Jesús, porque la historia y todo, yo he entendido que qué resignificado le vas a dar, ¿no? Porque yo decía, es que ni mi mamá cree en mí. O sea, ¿me entiendes? Esa era la historia que me estaba contando. O sea, es que ni ella apuesta por mí, ella que es mi mamá, o sea, no apuesta por mí. O sea, ¿Sabes que yo escuché? imagínatela. Me da, no me hace gracia, pero me da curiosidad eso, porque curiosidad no es la palabra, pero me llena algo porque yo escuché una frase el otro día que nosotros hacemos terapia, yo también hago terapia, pero nosotros hacemos terapia gracias a las personas que no hacen terapia, ¿sí? Ujú. Este, Entonces, porque nos enfrentamos a un mundo en donde las personas no saben controlar sus emociones, no saben entender cuáles son esas historias pasadas y mm, nuestras familias, porque obviamente ahorita estamos como inundados de todas esas posibilidades. Cuando yo estaba pequeño y cuando tú estabas pequeña, terapia no existía, ¿sabes? Terapia era para los locos. exacto, Ahorita tenemos un poquito más de conciencia, ¿no? Pero yo, o sea, yo siento que terapia es algo que uno tiene que hacer sí o sí. Tú me estás escuchando aquí ahorita. Si tú nunca has ido a terapia, anda a terapia, porque eso tener a otra persona que te escuche y que te diga y que te permita que tú desahogues cosas y que te dé una retroalimentación es importante. Así que terapia puede ser un coach, un mentor, un terapeuta psicológico, lo que tú quieras, pero anda a terapia. Este, ujú, qué bonito lo que le dices a tu otra yo de hace 7 años. Este, porque yo pienso igual. Y por eso mi libro, por eso este podcast se llama De Cero a Héroe y por eso mi libro se llama ujú, Diseñador a Héroe. Porque una de las cosas que yo pongo y propongo ahora es que uno tiene que soñar en grande, uno no tiene límites y uno es el escritor de su propia historia. La historia no la va a ujú, escribir más nadie más. Y hay una autora, y es una empresaria norteamericana que yo sigo, que se llama Jamie Kern Lima. Ella escribió un libro hace 2 años, se llama Worthy, o sea, para decirte que sí vales la pena. Y ella dice en su historia, dice,
tú no estás loco, tú simplemente eres el primero. Mucha gente te va a decir que estás loco, mucha gente te va a decir tu esposa, tu papá, tu primo, tu mamá, quien sea. La única persona que entiende lo que está haciendo es uno, más nadie. Y tú no Eso. tienes que buscar ni validación externa ni que los demás entiendan. Entiende que tú no estás loco, tú eres el primero. Sigue soñando en grande porque lo vas a lograr. Vero, Exacto. un mensaje de despedida para mi audiencia. Y bueno, Jesús, primero, sabes, de hecho, hablar tantas cosas, y yo, si un mensaje, yo les diría algo, o sea, si algo que a mí me ha servido mucho dentro de lo que yo he logrado actualmente, primero es programar mi mente. O sea, yo soy muy celosa en la información que pongo en mi cabeza. O sea, a quién escuchar, como te decía, yo creé un podcast justo para escuchar a la gente correcta y entender que el emprendimiento no es de esta línea, ¿no? Así, todo para arriba, sino que el emprendimiento en todos los que hacemos de empresas, de estar en esta montaña rusa y que no es solo mi historia, es la historia de cientos y de todos los que hemos hecho emprendimiento. Entonces, mi recomendación es cuida a quien escucha, sé muy selectivo. Hoy en redes sociales escuchamos mucha información, como tú dices, que no es real. Yo viví esa situación y por eso quebré. Yo digo, estén muy selectivos de escuchar a personas de resultados y les diría, déjense acompañar por mentores. Yo actualmente, y yo lo digo, o sea, yo en algún momento no tuve cuando quebré para pagar mentores, pero hay mentores gratis, está tu canal, está el mío. O sea, yo todo el tiempo estoy escuchando podcast. Todo el tiempo lavo los platos, estoy escuchando, cocino, estoy escuchando, estoy bañando, me estoy escuchando, porque yo sé que Jesús ya llevaba 36 años programada en limitaciones, en pobreza, en problemas con dinero, en una familia que muy linda, yo amo a mi familia, pero que no es empresaria. Entonces no pretendo que en 6 años yo ya piense como un empresario. No, pues me tengo que programar. Y hago que eso pase y me rodeo de gente correcta. Escucho, como te digo, si no tienes el dinero, que no sea un justificante. Hay muchos espacios como el tuyo, como el mío. ¿Para qué? Para que escuches a las personas correctas. Entonces, Ujú. ese sería mi mensaje como que a mí me hubiera gustado que alguien me lo diga para yo no hacerme falsas expectativas de que me voy a ganar la lotería con un lanzamiento. Y dejaría otro mensaje, Jesús. Yo he entendido, porque cuando yo empecé en los negocios digitales, yo consideraba que ese era el camino para llegar a ser, o sea, para posicionarme como autoridad. Yo actualmente no hago lanzamientos, Jesús. Entonces, yo he entendido que la meta puede ser esta. Yo quería ser la número uno de ventas, lo que soy actualmente hoy, en Ecuador y en Latinoamérica. Pero yo pensé que el vehículo eran los lanzamientos y entendí que el camino hay muchas vías, Jesús. Yo no hago Ujú. lanzamientos. Yo capacito empresas, capacito vendedores y esos son los que me han posicionado y mis referencias, mis resultados me han posicionado en lo que me han etiquetado hoy actualmente. Entonces, yo entendí que cuando tú tienes una meta, no es solo este camino, tú puedes llegar por acá arriba, por acá abajo, por acá atrás, por acá. Entonces, yo he entendido que no hay una sola forma de llegar. Encuentra la que tú te sientas cómoda. Yo, de hecho, hemos hablado contigo. Yo no me siento tan cómoda haciendo lanzamientos, porque los que hemos hecho lanzamientos sabemos el estrés que te genera. Entonces, busca la manera en la que tú te sientas feliz, en la que fluyas como agua. Yo en lo personal, como te digo, ya no sueño en hacer lanzamientos. Yo creo que encontré otra vía para llegar a mi objetivo y entendí esto. O sea, o llegas por aquí, o llegas por acá, o llegas por acá. No te cierres en un camino. Ese es el mensaje que Total, yo quisiera, que yo hubiera querido escuchar en algún momento, Jesús. Y por eso te digo, si puedo dejar ese mensaje, busca la vía, busca el camino. Y algo que siempre digo, si eres una persona espiritual, yo creo mucho en Dios. O sea, yo le he entregado mi negocio a Dios, Jesús. O sea, yo soy sola, yo no trabajo con nadie. O sea, yo soy la líder y tengo que tomar muchas decisiones y siempre digo, o sea, le echo a Dios parte de este negocio. O sea, todo lo que yo hago, le digo, Señor, o sea, estoy formando un equipo de alto rendimiento. Y yo le digo, trae las personas correctas que tienen que venir a mi filosofía, a los valores que tú y yo tenemos. Señor, trae los clientes que necesitamos. Señor, ¿sí me entiendes? O sea, yo no soy sola, porque es lo que siente un ujú, emprendedor también, que está solo. Entonces, yo el momento que comencé a involucrarle a Dios como el centro de que Él es mi socio estratégico, mi negocio cambió, Jesús.
yo ya no sufro. Digo, Señor, que ya te entregué, verás cómo me haces llegar esas cosas que ya está en tu cancha, yo estoy tomando acción, pero tengo una fe infinita, Jesús, pero es una fe infinita, o sea, yo les digo a la gente, si es Dios, si es el universo, si es la vida, si es, pero cree en algo. Como quiera que se llame. Exacto, pero cree en algo. O Ujú. sea, apaláncate, ten esa fe infinita que yo puedo decir, o sea, yo, si algo que les puedo decir, Jesús, yo no pensé que iba a abrir en Estados Unidos tan rápido. Eso es algo que ni siquiera lo mapeé en este año. O sea, y no hay otra referencia que un día en LinkedIn una persona me escriba, un cliente de Estados Unidos, me diga, oye, quiero que me capacites acá. ¿Me entiendes? Yo ni siquiera lo busqué. Y yo le dije, oye, pero es que no tengo empresa en Estados Unidos. No, pero abre. Y me dio todas las facilidades para que abra la empresa. Y es que esa es la ventaja de haberte posicionado como la número uno en venta. Y no solo eso, Ujú, porque aquí hay algo, un disclaimer. No se trata de construir una audiencia y que te posiciones como número uno, sino la referente que eres hoy por todos estos años de ujú, aprendizaje. La gente no llega al número uno y conocido por casualidad. Llega por toda una trayectoria que uno ha venido construyendo y por un aprendizaje que uno viene. Cuando uno habla en redes sociales y el mensaje llega, uno habla con autoridad porque uno ya pasó por ahí y uno está compartiendo algo que no es que te lo contó un gurú, lo ujú, contaste tú, lo viviste tú y por eso lo estás contando. Entonces, las cosas no llegan por casualidad, Vero. Las cosas llegan cuando tienen que llegar, así como acabas de decir. Yo también creo muchísimo en Dios, creo en la energía, creo en el universo. Creo que el Dios no está afuera, el Dios está dentro de uno. ujú, Porque realmente a fin de cuentas, somos nosotros mismos y esa capacidad de creer en nosotros mismos, que haya ujú, una fuerza universal que nos mueve. Y aquí me fui ya para el otro lado. Pero es eso, es tener la confianza de que uno va a poder hacerlo, soñar muchísimo en grande, tener un foco bien claro hacia dónde tienen que ir y no pararte. Como ujú, ir al gimnasio, no va al gimnasio a ganar músculo, a perder peso, eso no se construye en un día, no se construye ni en ujú, un año. Para ujú, construir abdominales y eso, yo que lo hice en su momento y ahorita volví para atrás, pues yo que lo hice en su momento, me tardé 2 años en tener un cuerpo que yo decía, wow, esto es lo que yo quiero. ¿Sí? O sea, y así mismo el emprendimiento es un camino en donde tú tienes ujú, que darle mucho y aprender mucho, confiar mucho en ti y sobre todo tener ese objetivo claro. Pero infinitas gracias, gracias por haber ujú. participado, por haber venido de invitada a este espacio. Estoy seguro que te voy a tener de nuevo por aquí porque yo disfruto hablar contigo. O sea, yo no sé cuánto tiempo tenemos hablando aquí, pues no vengo traqueando la hora, pero Más de una hora, creo, nosotros nos siquiera. ponemos a hablar aquí y ya teníamos como media hora hablando antes de grabar, pero nosotros nos podemos hablar y podemos hablar ahora y pues, gracias a la bonita conexión de la relación que tenemos. Gracias por haber participado, gracias por venir a este espacio de Soñador a Héroe y por poder contar tu historia de cómo pasaste de soñador a héroe. Nos vemos. Gracias, Jesús. Gracias a tu comunidad y como te digo, qué lindo estar en este espacio tan lindo. Así que se vale soñar. Solo me despido con eso y muchísimas gracias. Yo encantada las veces que me llames, amigo. Chao, chao.